Ok, bueno, tengo un poco de dificultades para presentarlo. Vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible y corto posible, pues una clase un poco larga, ¿no? Yo decir progresa el PPT. ¿Progresa? No. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, es entendible, la angiología es una rama que trata, pues, evidentemente sobre la parte vascular, ¿no? Todo lo que sea patología vascular, tanto en la parte diagnóstica, su prevención y tratamiento, ¿no? Es importante entender que en toda la patología cardiovascular, lo que más frecuentemente ocupa dentro de los ítems, digamos, dentro de la medicina, es la arteriosclerosis, con todas sus consecuencias y a todo nivel. Por el lado arterial y por el lado venoso, las varices o la insuficiencia valvular venosa, que es una patología relativamente muy frecuente en la medida que las personas van incrementando con la edad. Ambas entidades, evidentemente, son patologías propias de la tercera edad, ¿no? Vamos a hacer el día de hoy todo lo que es semiología de la parte vascular, ¿no? Bueno, en primer lugar, conforme uno avanza en la historia clínica, de lo que vamos a ir explorando, básicamente patologías vasculares. Desde el punto de vista de la anamnesis, es importante esclarecer la parte de antecedentes, de diferentes antecedentes importantes que van a tener algún grado de repercusión en la parte vascular. Por ejemplo, el consumir cigarrillo, evidentemente trae como consecuencia, entre otras cosas, daño vascular a diferentes niveles, ¿no? Tanto periférico como coronario e incluso cerebral. La hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia son patologías también o factores de riesgo cardiovascular que producen daño vascular a largo plazo. La trombogitis obliterante también es una patología que genera daño vascular. Evidentemente, patologías cardíacas pueden en el futuro generar daño vascular. Por ejemplo, la endocarditis, por ejemplo, una arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular puede hacer eventos embólicos y generar infartos a diferentes niveles, ya lo más frecuente, infartos cerebrales, ¿no? Eventos de embolia cerebral. El paciente que tiene antecedentes de eventos vasculares cerebrales es probable que también tenga otras patologías cardiovasculares sistémicas, ¿no? Compromisos pulmonares, por ejemplo, un paciente que tiene tromboembolia pulmonar es probable que tenga un estado hipercoagulable que genere un riesgo incrementado de hacer eventos trombóticos en otros territorios. Patología renal es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, por ejemplo, puede generar hipertensión arterial en el futuro y patologías renovasculares, como por ejemplo estenosis valvular, perdón, la estenosis de la arteria renal, pueden generar hipertensión renovascular, la coartación de la aorta, etc. El paciente que tiene trombosis venosa profunda también tiene riesgo muy incrementado, uno, de hacer eventos tromboembólicos hacia pulmón, o por otro lado, el estadio subyacente de hipercoagulabilidad puede generar también eventos trombóticos en otro sitio. Las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una cirugía abdominal o lo más frecuente que una cirugía ortopédica, ¿no? Por fracturas o por prótesis o recambios de prótesis, etcétera, pueden producir, digamos, eventos trombóticos por éstasis venosa y el riesgo de hacer tromboembolia pulmonar, ¿no? La poliglobulia, las trombocitosis son estados hipercoagulables que generan un riesgo incrementado de eventos de trombosis, tanto venosos, tromboembolia pulmonar, como también trombosis arterial. Desde el punto de vista de la sintomatología, ¿por qué viene un paciente que tiene patología vascular? Por ejemplo, va a haber síntomas de insuficiencia vascular cerebral, que puede ser isquemia transitoria, por ejemplo, ¿no? Un paciente que de pronto empieza con una hemiparesia, afasia, ¿no? Y que puede resolverse dentro de 24 horas, eso ya es un aviso que el paciente tiene una lesión vascular. Por ejemplo, angina mesentérica o dolor de insuficiencia arterial en algunos pacientes pueden también ser indicativos de hacer eventos vasculares. Síntomas de la aorta torácica, por ejemplo, lesiones estenóticas o lesiones aneurismáticas, ¿no?
La claudicación intermitente. Recordemos que hay diferentes tipos de claudicación. Hay claudicación arterial, venosa, también neurológica, normalmente, o nerviosa, ¿no? Las claudicaciones arteriales generalmente ocurren en aquel paciente que tiene una estenosis de la arteria vascular de miembros inferiores, por ejemplo. El hecho de caminar en este tipo de pacientes genera un dolor intenso en las extremidades de tipo opresivo que obliga a que el paciente pues deje de ambular. Y ese reposo, el ceder, digamos, la caminata, pues reduce también el dolor. Entonces estas molestias desaparecen con el reposo. Se incrementa cada vez que hace actividad física a una determinada distancia y desaparece una vez que el paciente hace reposo. Reaparece cuando el paciente vuelve a hacer nuevamente actividad física. A diferencia de las otras claudicaciones, por ejemplo, la claudicación nerviosa es un dolor radicular que generalmente se vincula a la actividad física de manera inmediata. En cambio, las insuficiencia venosa, generalmente la molestia se reduce en la medida que la persona camina y se incrementa cuando hay reposo o por bipedestación. Entonces hay diferencias clínicas sustanciales entre la claudicación arterial, la venosa y la nerviosa, ¿no? Es muy importante establecer estas diferencias porque frecuentemente es una causa de atención y consulta en el área de consulta externa, ¿no? Otros síntomas importantes, el dolor isquémico, ¿no? O la frialdad en la extremidad. Puede haber asimetría en las ambas extremidades si encontramos que una de las extremidades está más frío que la otra, o hay cambios ya en la coloración, la presencia de coloración violácea, o la presencia de palidez por falta de la circulación, y la necrosis puede también ser indicio de una lesión vascular mayor, ¿no? Una trombosis arterial o una insuficiencia arterial. Las parestesias en los miembros inferiores también pueden ser indicativos de daño vascular. Entonces, estos cambios son visibles también a simple vista. Otra sintomatología importante, los fenómenos vasomotores, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud. El fenómeno Raynaud es una situación donde el paciente pues tiene episodios de vasoespasmo en las extremidades distales, sobre todo cuando se someten al frío o a cambio de temperatura por bajo de la temperatura normal corporal. Y eso puede desencadenar una vasoconstricción en una fase inicial, la mano se pone de color pálida y conforme van pasando los minutos, la parte distal se va incorporando una coloración de tipo cianótica, ¿no? Una violácea. Entonces, en forma distal. Y es muy frecuente que esta entidad la veamos en algunas patologías reumatológicas, por ejemplo, unas enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerodermia, también se puede ver en la enfermedad de tejido conectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también se puede ver como un fenómeno aislado, no vinculado a ninguna enfermedad reumatológica. Otra entidad importante es el ileo reticularis, que es una alteración que vemos en la imagen cuadrante inferior derecho. Es una magnificación de la red vascular venosa superficial. Es frecuente esta condición en algunas enfermedades, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, en el mismo lupus, que son entidades que pueden tener un riesgo incrementado de hacer eventos trombóticos, porque el síndrome antifosfolípido es un estado hipercoagulable, ¿no? Otras condiciones, la eritromelalgia. La eritromelalgia es una condición que vemos en pacientes que tienen poliglobulia generalmente, ¿no? Y que pueden tener riesgo incrementado de hacer eventos trombóticos. También puede haber síntomas de patología venosa como pesadez, dolor, congestión, edema de miembros inferiores. A veces puede haber un poco de prurito y puede haber una dermatitis en la extremidad en los pacientes que tienen varices o insuficiencia venosa, donde concomitante se va a encontrar edema, por ejemplo, ¿no? También puede haber pigmentación cutánea, sobre todo en los pacientes que tienen varices de muy larga evolución. Esa distensión vascular puede permitir, digamos, una trasvasación de sangre hacia la parte tisular y el depósito de hemosiderina en la zona local puede, digamos, cambiar el color de la piel y dar una piel parduzca o negra, lustrosa, que es un indicativo de una dermatitis asociada a insuficiencia venosa periférica o varices.
la piel se atrofia y a veces puede haber ulceración de esa zona, ¿no? Entonces es importante identificar estos factores semiológicos que pueden indicar ya una patología. La ubicación frecuente de estas lesiones es típicamente en las zonas maleolares, ¿no? Y la ulceración puede ser muy difícil de curar, son úlceras crónicas de larga evolución que a veces terminan haciendo osteomielitis y generan dificultades en la curación. Bueno, en el examen físico, ya desde las funciones vitales uno puede ir suponiendo patología vascular. Por ejemplo, si encontramos una diferencia de presiones entre las extremidades superiores e inferiores, como normalmente existe una diferencia a favor de las presiones en miembros inferiores, es decir, hay una diferencia a favor de miembros inferiores de 20 milímetros de mercurio con respecto a la de miembros superiores. Pero imagínense que esos niveles de presión, esa diferencia de presiones se inviertan. Eso se puede encontrar, por ejemplo, en la coartación de aorta, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra presión alta en una persona por primera vez, es importante tomarle la presión en las 4 extremidades para poder identificar si hay o no patología de coartación de aorta, que ustedes lo puedan diagnosticar en la primera consulta, ¿no? Los pulsos. Recordemos que la mnemotecnia de Frades, que viene a ser un acrónimo, donde F de frecuencia, es decir, tenemos que identificar la frecuencia del pulso, el ritmo, ¿no? La regularidad del pulso, si es rítmico o arrítmico, la amplitud, la depresibilidad, la elasticidad del pulso y el sincronismo, es decir, si hay sincronismo entre ambas extremidades. También importante el hábito constitucional, el tipo de la ropa. Muchas veces la persona utiliza la ropa muy ajustada en extremidades, en extremidades inferiores, por ejemplo, medias con ligaduras que pueden magnificar la insuficiencia venosa y producir varices en el tiempo, ¿no? O pantalones muy ajustados en la cintura, que también puede magnificar la insuficiencia venosa, ¿no? El hábito constitucional se puede, por ejemplo, en pacientes gorditos, obesos o en el embarazo, por ejemplo, magnifica el estado de insuficiencia venosa por, digamos, un mecanismo de tipo hormonal. Bueno, en el examen físico podemos ya también incorporar el tema de las fascias, ¿no? Hay una serie de fases que pueden ser indicativos de patologías vasculares. Por ejemplo, el síndrome de vena cava superior, vamos a encontrar una cianosis, ¿no? Edema en esclavina, con circulación colateral en el tórax, no puede haber ingurgitación ingular y el edema en miembros superiores, perdón. Eso puede indicar una obstrucción del sistema venoso de la cava superior, como ocurre, por ejemplo, en eventos neoplásicos o oncológicos de la zona mediastinal, como cáncer de pulmón, por ejemplo, o linfomas de esa zona. También podemos ver las fases venosas cuando hay eventos importantes, digamos, la parte vascular de vena cava superior. La fase mitral, por ejemplo, es un indicador de usualmente pacientes que tienen estenosis mitral y que pueden incrementar el riesgo de hacer fibrilación auricular, que es una patología que genera mucho evento embólicos en la circulación sistémica y producir trombosis a diferentes niveles, uno de los lugares más frecuentes a nivel del sistema nervioso central. A la inspección, en el examen físico, vamos a tener que evaluar la piel, el color de la piel, si vemos oflogosis, en caso de celulitis, por ejemplo, o si hay eritema, si presencia de cianosis, por ejemplo, con asimetría en otra extremidad, pues indicador de insuficiencia arterial, o la palidez de una extremidad. También el aspecto de la piel, la pérdida de anexos, por ejemplo, la pérdida de pelo, alteraciones en las uñas o la sequedad de la piel, por ejemplo, pueden ser indicadores de daño vascular. Las redes venosas, es decir, la distribución de las varices o del territorio vascular, pueden también ser indicador de una patología, sobre todo venosa, ¿no? Ahí vemos una serie de entidades en las cuales podemos encontrar ciertas diferencias que pueden ser identificadas en el examen físico. Por ejemplo, acá vemos una asimetría en la coloración. Una extremidad normal y en otra extremidad cianótica, ya con un indicador, con algunas lesiones de insuficiencia arterial por necrosis de la extremidad, ¿no? También vamos a la inspección del lado venoso. En las lesiones superficiales, por ejemplo, en las varicosidades, vamos a encontrar diferentes tipos de dilataciones vasculares venosas, ¿no? Son llamadas también varices,
que tienen diferentes morfologías y a veces complicaciones, ¿no? En algunos casos podemos encontrar trombosis dentro de esas venas, en otros casos podemos encontrar una dermatitis suprayacente, ¿no? Generado por la éstasis venosa. Esa dermatitis puede ser de diferentes morfologías, por ejemplo, desde una eritema local y escoriaciones locales por prurito hasta una pigmentación difusa de la parte distal de la extremidad, ¿no? Puede haber también lesiones ulcerativas, por ejemplo, las úlceras varicosas tienen la tendencia a presentarse en la cara interna de la pierna de las extremidades inferiores, ¿no? Toda la parte perimaleolar, en el tercio medio, tercio inferior de la extremidad de la pierna, ¿no? Que son lesiones vasculares de tipo venosa. Ocurre que cuando se atrofia la piel, que cubre, digamos, aquellas zonas venosas, varicosas, pues tiene mucha tendencia a ulcerarse y como son pruriginosas, frecuentemente ocasiona rascado de forma insospechada en los pacientes, a veces en la noche puede ocurrir, y eso puede producir laceración, sangrado, que puede ser un sangrado profuso, de difícil cohesión, o a veces ulceración, que también tienen tendencia a la cronicidad, de difícil cicatrización. También tenemos úlceras de causa arterial, como las úlceras de Martorelli, que vemos en pacientes típicamente hipertensos y la lesión se ubica de manera característica en la cara externa de la extremidad, ¿no? En la región supramaleolar. En estos casos no vemos las dilataciones varicosas que sí veríamos en las úlceras varicosas, ¿no? También debemos palpar la piel. Vamos a la consistencia, la induración y si hay o no eventos trombóticos superficiales, ¿no? Hay que ver si hay edema, ¿no? Y la consistencia del edema. Si es un edema duro, por ejemplo, ocurre en los pacientes con trombosis venosa profunda o en insuficiencia, o en patologías linfáticas, o si es blando, por ejemplo, en caso de celulitis, ¿no? O el fovea, el famoso signo de Godet. Hay que también palpar la temperatura, ¿no? El dorso de la mano, y si son, queman y está rojo congestivo, usualmente en el territorio vascular venoso, estaríamos hablando de una flebitis. Si no hay una delimitación muy clara de la zona eritematosa, pues lo más probable es que se trate de una celulitis. O si vemos una lesión, por ejemplo, con un territorio, digamos, lineal, que se dirige en forma proximal, podría corresponder a una linfangitis, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, linfangitis, flebitis o celulitis, pueden ser confundidos. Y recuerden que podría haber etiologías características o gérmenes típicos de cada uno de este tipo de lesiones. Si uno identifica este tipo de lesión, podemos, de manera o criterio de frecuencia, identificar el tipo de germen responsable de la infección y darle un tratamiento específico, al menos en forma empírica, ¿no? También debemos ver si la temperatura es fría, en caso de los eventos trombóticos, con isquemias arteriales, ¿no? Y si es doloroso también, ¿no? Vamos a ver también el llenado capilar o la represión capilar o de perfusión distal. Eso lo podemos hacer de diferentes modos. Uno es comprimiendo el lecho unguial y vamos a visualizar una palidez de esa zona ante la presión. Y cuando dejamos de someter la presión, vamos a encontrar un llenado vascular rápido en la parte ungueal. También podemos hacer el test de la vitropresión. Sí, en la parte de yema de los dedos colocamos un vidrio sobre él y determinamos la palidez. Y al sacar rápidamente el vidrio, vamos a visualizar una colación rápida de llenado capilar. Si este llenado capilar es más de 2 segundos, es probable que el paciente tenga un grado de insuficiencia arterial o en algunos casos hipoperfusión. Por ejemplo, un paciente con estado de shock puede ser indicativo de un shock séptico, por ejemplo, ¿no? También lo podemos hacer con la presión de los dedos y podemos visualizar en cuanto soltamos el dedo, el tiempo que demora en restituirse la circulación de esa zona, ¿no? Bueno, a nivel cardíaco, evidentemente vamos a identificar la presencia de soplos, ¿no? También podemos palpar los latidos supracervicales, supraclaviculares, palpar algunos latidos y soplos a nivel abdominal, en las zonas inguinales. Todo esto es evidencia de soplos, por lo general son indicativos de estenosis y fístulas arteriovenosas. En el cuello también debemos palpar masas
pulsátiles en caso de algunos aneurismas, ¿no? Palpar pulsos temporales, carotídeos, ¿no? En algunas entidades, por ejemplo, el pulso temporal puede ser, en algunos casos de vasculitis o arteritis de la temporal, podemos encontrar engrosamiento, dolor local, ¿no? Y entonces eso nos está indicando que hay una patología vascular importante, ¿no? También los pulsos carotídeos y la auscultación del pulso del latido carotídeo también es fundamental, porque puede haber soplos propios generados por estenosis de la arteria carotídea o soplos que vienen de una estenosis valvular aórtica, ¿no? En el precordio, evidentemente los soplos valvulares son importantes. En el abdomen debemos palpar si hay o no masas pulsátiles en caso de aneurismas de aorta, soplos por estenosis, por ejemplo, caso de estenosis arterial renal, todos son indicadores de patología vascular. En la inspección, igualmente, en las extremidades vamos a encontrar la simetría, el trofismo muscular, ¿no? Si hay lesiones vasculares, el color de la piel, ¿no? Si hay cianosis, si hay congestión o eritema, si hay atrofia de las zonas locales. Habrá que palpar cada uno de los, visualizar, perdón, cada una de las lesiones que podemos visualizar. Por ejemplo, lesiones vasculares tipo venosas, ¿no? Escoriaciones o válices, o atrofia cutánea o úlceras, ¿no? La temperatura también es fundamental, ¿no? La palpación de pulsos, que vamos a ver a continuación. En las extremidades también debemos auscultar, en algunos casos, para identificar si hay o no estenosis arteriales, por ejemplo, la región subclavia y femoral. Existen las maniobras, que lo vamos a presentar más adelante, la maniobra de Alson, prueba de Eden, prueba de Wright, maniobra de East, provocan obstrucción del paquete vascular bronquial. El test de Allen, que nos sirve para evaluar la patencia de la arteria radial y cubital, que la vamos a visualizar, la palpación de pulsos, etc. Todas estas maniobras nos permiten identificar o explorar la parte vascular del paciente, ¿no? Y vamos a ver cómo palpamos el pulso. Aquí, en este caso, vamos a palpar los pulsos, sobre todo aquellos pulsos que están sobre una superficie ósea generalmente, ¿no? Son más fácilmente palpables. Por ejemplo, aquí vamos a ver el trayecto de un vaso, me imagino que es el pulso radial, y el evaluador va a poner 3 o 4 dedos sobre la superficie arterial, de manera suave sobre las yemas de los dedos, y nos va a permitir calcular mejor y adecuadamente, ¿no? ¿Qué pulsos vamos a explorar? Como digo, hay pulsos que son fundamentales. Por ejemplo, el pulso carotídeo ocurre en la zona del cuello. Ustedes saben la ubicación. Ahora vamos a presentar algunas imágenes de ello. Bueno, generalmente son laterales a la tráquea y por dentro del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? En el ángulo submandibular. Y ahí es donde se palpa el pulso. Y vamos a ver la simetría con el otro lado, ¿no? No solamente nos permite identificar si hay estenosis de esa zona, sino también en algunos pacientes que están en paro cardiorrespiratorio podemos identificar si hay o no pulso y es indicador o no de un evento de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pulso temporal, lo que ocurre en la zona temporal, el pulso subclavio, el pulso axilar también, solamente la palpamos en la zona de abducción de 90 grados de la extremidad y en la zona del vértice de la axila. Pulso humeral, la cara interna del tercio medio del brazo, el pulso braquial por dentro del tendón de bíceps y el pulso radial y cubital. Aquí vemos algunos pulsos. No sé si me están visualizando. Sí se observa. Ok, vamos a ver. Acá vemos el pulso temporal, el pulso carotídeo, como decíamos, y la palpación del pulso humeral, la cara interna del antebrazo, el brazo, perdón, el pulso braquial, a la altura del codo, por dentro del tendón del bíceps, el pulso radial, ¿no? En la correa radial. También podemos ver el pulso cubital, que es un poco más difícil de palpar. Tenemos el
pulso abdominal, la aorta abdominal, sobre todo en pacientes sujetos delgados, ¿no? A veces en un sujeto obeso o gordo, puede uno no palpar la aorta abdominal. Es necesario palpar por pulsos femorales, la simetría, el famoso FRAVE, ¿no? Frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad, elasticidad y sincronía, ¿no? Esta es la forma como palpamos el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, por detrás de la zona maleolar, el pulso pedio, ¿no? Por la zona por fuera del extensor del dedo pulgar. Entonces, tenemos una muestra como somos la palpación de los pulsos. En abdomen, como decíamos, hay que visualizar también si hay o no latidos visibles. En unos casos, cuando el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal, a veces puede visualizarse el latido a la inspección simple, ¿no? Y bueno, a la palpación, evidentemente, es mucho más fácil palpar una aneurisma de aorta abdominal. Si ustedes sin abdomen palpan una masa y sienten que es pulsátil, lo más probable es que eso sea un aneurisma de aorta, ¿no? Es frecuente este tipo de entidad que a veces pasa desapercibido, ¿no? El pulso femoral. Se palpa por debajo del ligamento inguinal, ¿no? El punto medio de la espina ilíaca, el ilíaca anterior superior y sínfisis pubiana. El pulso popliteo, normalmente debemos hacer con una flexión de la rodilla para facilitar la palpación de ella. Pulso pedio y pulso tibial posterior. Acá vemos el pulso tibial posterior y la pedia, ¿no? El test de Allen. ¿En qué consiste el test de Allen? El test de Allen es una prueba que nos permite evaluar la patencia de las arterias, tanto radial como cubital, ¿no? Entonces, esta prueba consiste en que el evaluador va a comprimir los pulsos, tanto radial como cubital, de manera que el paciente va a empezar a hacer movimientos de 30 segundos a un minuto entre aperturar y abrir, cerrar y abrir la mano. Entonces eso va, ante esos movimientos, automáticamente la mano se va a adquirir una coloración de palidez, una color blanquecina, ¿no? Se va a generar una palidez de la mano y ustedes van a soltar primero la arteria radial, ¿no? Y van a ver si la mano se vuelve a pintar, si vuelve a, digamos, a mantener el patrón vascular normal. Si soltando la arteria radial se pinta, entonces es buena patencia de la arteria radial. Pero si yo suelto la arteria cubital, hay una buena patencia de la arteria cubital cuando hay buena pigmentación o coloración de la piel del paciente, ¿no? Es muy importante esta prueba de Allen porque eventualmente algunos pacientes podrían tener problemas vasculares y ¿visualiza o no visualiza? Sí, ahorita ya cambió, doctor. ¿No se visualizaba? Sí, no se veía. Se había quedado en la PPT 21. Ok. Bueno, vemos en la parte inferior cuando es positivo. Por ejemplo, si yo suelto la arteria, en este caso la arteria radial, y no hay una buena coloración de toda la mano, es evidentemente que hay una patología vascular distal de esa arteria radial, ¿no? Entonces, si así hacia el otro extremo. Entonces, es muy importante porque ustedes por algún momento pueden sacar un examen de gases arteriales que típicamente lo sacamos de la arteria radial. Podemos lesionar la única arteria patente y el paciente perder la vascularización distal y a veces termina en amputación por un simple examen de gases arteriales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas pruebas que parecieran ser simples y podían tener un impacto grave en el paciente, ¿no? ¿Visualizan el cambio del slide? Sí. Bueno, acá es examen físico de test de Addison y test de Halsted. Estas pruebas nos permiten evaluar, digamos, la patencia de las arterias, sobre todo la arteria subclavia, ¿no? Esta prueba consiste en
que tomamos el pulso radial y al paciente con abducción y extensión y rotación externa del miembro, del miembro superior, del miembro brazo evaluado, y el paciente hace una inspiración profunda con la vuelta de la cabeza hacia el lado contralateral. Esa prueba del test de Halsted, si hay reducción del pulso o se origina cianosis en esa zona, pues es indicador de una estenosis de la arteria subclavia, ¿no? También puede hacerse el test de Alson con la cabeza mirando hacia la extremidad afectada, ¿no? El test de Eden es un test que el evaluador toma el pulso radial con la mano en guitarra y con otra comprime la clavícula presionando sobre el tórax o descendiendo sobre el tórax. En inspiración profunda, si el pulso desaparece o hay cianosis distal, esto es un pulso, es una prueba positiva, ¿no? También implica una afectación de la arteria subclavia, ¿no? El test de Wright también ocurre o se hace también tomando el pulso radial con abducción extrema y rotación externa del miembro superior con giro de la cabeza hacia el lado opuesto en inspiración profunda. Si vemos que se reduce o desaparece el pulso, también es una prueba positiva, ¿no? El test de Ross, el paciente en posición neutral, con la cabeza neutral, brazos en abducción y rotación externa a 90 grados, en la posición que ustedes visualizan, y se pide al paciente que flexione y extienda los dedos durante un máximo de 3 minutos, y lo que vamos a ver es cambio en la coloración de las extremidades, ¿no? Entonces, hay dolor y fatiga, sobre todo y cianosis, cuando hay compromiso vascular distal. El test de Moser consiste en que el paciente en puntas de pie va a realizar movimientos repetitivos digamos, bipestación y punta de pie en forma sucesiva durante 1 o 2 minutos. Si se genera un dolor intenso en las pantorrillas, por ejemplo, es un indicador de insuficiencia arterial distal. Bueno, otra forma de evaluar el estado circulatorio es a través de la llenado del lecho unguial o de la palpación de pulso con un tensiómetro. La presión del pulso también se llama, ¿no? En estos casos encontramos que el paciente puede encontrar un pulso, por ejemplo, radial, si tenemos una presión de 80 o más, y un pulso femoral si tenemos entre 80, 70 a más, o carotidio si la presión del pulso está 60 o más, ¿no? En esas condiciones podemos visualizarse, ¿no? Estado de hipotensión o shock, ¿no? Hay un indicador bien interesante sobre el índice tobillo-brazo que ocurre o que nos es muy útil para evaluar sobre todo los pacientes con pie diabético, ¿no? Es un indicador bastante fiable y bastante objetivo del daño vascular distal, que es una condición muy frecuente en los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, en estos casos lo que hacemos es tomamos la presión en la parte del brazo y también en el tobillo. Normalmente las presiones de ambas extremidades deben ser iguales o la amplitud del pulso de ambas extremidades deben ser iguales. Si nosotros encontramos que este índice tobillo-brazo es menor de 1, entonces existe un grado de insuficiencia arterial. Y si es menos de 0.5, esta obstrucción arterial es crítica y podría el paciente perder la extremidad por obstrucción arterial, ¿no? O insuficiencia arterial. El test de Berger y de Samuels. El test de Berger consiste en colocar al paciente de cúbito dorsal con elevación de la extremidad en 45 o 90 grados durante 1 minuto. Se toma el tiempo de instalación de la pared y la reinstalación del color al descender. Una vez que desciende la extremidad, tenemos que contabilizar cuánto tiempo demora en reinstalarse el color de la piel en esa zona. Mientras más lento, es más probable que exista un evento de insuficiencia arterial. En el test de Samuels, lo que hacemos es elevamos las extremidades a 30 grados y hacemos que el paciente haga movimiento de dorsiflexión. Y también vamos a identificar la aparición de plavidez plantar y o dolor por isquemia en los pacientes que tienen insuficiencia arterial. La prueba de WIS. Bueno, lo que consiste en palpar el pulso peditibial posterior mientras el paciente permanece en puntillas o después de que el paciente ha hecho una caminata importante,
Entonces, cuando el paciente encontramos que el pulso se ha reducido, desaparece, entonces es probable que el paciente tiene una insuficiencia arterial crónica probablemente, ¿no? Haremos la prueba de Moskowitz. No sé si la visualizan, ¿la ven? ¿La visualizan? Se ha quedado en la diapositiva anterior, doctor. Ahora sí, ya cambió. La prueba de Moskowitz es una prueba que consiste en levantar la extremidad en ángulo recto, ¿no? Se coloca un vendaje en la parte superior durante 5 minutos y luego bajamos la extremidad. Se retira el vendaje lentamente. Si el paciente tiene un grado de insuficiencia arterial, la coloración es lenta, ¿no? O no se llena. En todo caso, es indicativo de insuficiencia arterial, ¿no? Bueno, la prueba de Moser, ya la vimos. Existe la prueba de Collins o Collins-Wilensky, que consiste en elevar la extremidad por encima del nivel del plano del corazón durante un minuto y vamos a visualizar el paciente cambia de coloración de palidez y debe retomar su color una vez que la extremidad está a nivel del plano del corazón, ¿no? Entre 10 segundos debe haber por lo menos un llenado rápido, ¿no? Si tarda más de 10 segundos es probable que el paciente tenga a un grado de insuficiencia arterial, ¿no? La prueba Rumpel, Lead o de Lazo. Esto es una prueba muy interesante que no solamente se utiliza en estados de insuficiencia arterial, también se utiliza en otras condiciones, por ejemplo, en pacientes que tienen trombocitopenia o plaquetopenia, ¿no? Esta prueba consiste en inflar el manguito del tensiómetro y elevarla por encima de la presión arterial sistólica a 5 milímetros de mercurio por lo menos, durante 5 minutos. Entonces, se realiza el recuento de las petequias en un círculo de 5 centímetros en la cara palmar de la extremidad. Valores normalmente debe ser menos de 5 petequias en esa área. Si tenemos más de 10 petequias en esa área circunscrita, es probable que se trate de cualquier patología, ¿no? Desde eventos, por ejemplo, eh, trombóticos, como, eventos de plaquetopenia con trombocitopenia autoinmune, por ejemplo. También se puede ver en coagulación intravascular diseminada, en eventos de enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que son enfermedades de coagulación, ¿no? Deficiencia de vitamina K, etcétera, ¿no? Bueno, en el examen físico de extremidades, vamos a ver la inspección, si hay edema o estasis venosa, si hay válice, que ya lo mencionamos, ¿no? El hipertrofismo. Hay que hacer algunas pruebas en la parte venosa también sobre la identificación de la insuficiencia venosa. El test de Schwartz, el test de Perthes, test de Trendelenburg, ¿no? Y vamos a hablar de las venas tanto superficiales como profundas y perforantes. Bueno, aquí un poco de la anatomía del sistema venoso en miembros inferiores. Vamos a ver la parte distal y proximal, superficial y profunda. Vemos la parte profunda, la vena femoral común, un poco de anatomía para recordar. La vena femoral profunda, la superficial, las venas popliteas. Todos ellos son un sistema venoso profundo, ¿no? También existe el sistema venoso superficial, como la vena safena, ¿no? El callado de la vena safena, la vena safena menor, venas perforantes también, que son venas que comunican el sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial. Entonces, ¿cómo evaluamos el sistema venoso? Mediante la exploración física de inspección, palpación y percusión, tanto en la inspección estática como dinámica. ¿Qué vamos a hacer en la inspección estática? Vamos a comparar evidentemente la longitud, la posición, el volumen, las deformaciones que podrían haber, o locales, o tumores o coágulos intravasculares, si hay úlceras, ¿no? Y deberíamos determinar o describir los trayectos venosos y varicosos. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Varices en un paciente que tiene diferentes morfologías, ¿no? Por ahí las varices telangiectásicas, ¿no? Que son como arañas vasculares en extremidades, sobre todo son indicadores de hipertensión venosa en miembros inferiores. También puede haber varices reticulares, ¿no?
son un poquito más engrosadas. Y bueno, las tronculares, que son varices sumamente grandes y bastante visibles a la inspección simple, ¿no? Se magnifican evidentemente cuando el paciente está en decúbito y se reducen cuando está pues, en posición en decúbito. Perdón, se magnifica cuando está de pie y se reduce cuando está en decúbito, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer a la inspección estática y dinámica y a la palpación? Hay que hacer caminar al paciente, hay que ponerlo en bipedestación y visualizar. Existen algunas pruebas que vamos a ver más luego para poder identificar de qué patología vascular tiene el paciente, ¿no? Evidentemente, en la palpación tenemos que ver la temperatura, la consistencia e irregularidad, la sensibilidad, si hay o no deformaciones. También palpar los trayectos internos y externos, palpar los trayectos varicosos y algunas pruebas que vamos a ver. Aquí hay pruebas funcionales para la parte venosa vascular. En la maniobra de Schwartz, llamada también la maniobra de la oleada, esta maniobra consiste en percutir, ¿no? En la parte venosa superficial. Si la percusión en la parte superior se siente la onda en la parte inferior, evidentemente hay signos de insuficiencia venosa en el paciente, ¿no? Y lo mismo, si palpamos o percutimos en el lado inferior y se siente en el miembro superior, en la mano superior del evaluador, evidentemente eso va a significar también signo de insuficiencia vascular venosa, ¿no? La prueba de Schwartz. La prueba de Perthes. Esta es una prueba de Perthes que consiste en tener al paciente en posición vertical, ¿no? Hacemos una ligadura en la parte proximal por debajo del callado, ¿no? Y hacemos que el paciente camine, ¿no? Durante 1 o 2 minutos, y después de que el paciente ha caminado, vamos a evaluar. Si las venas son permeables, ¿no? Se observa una desaparición de las varices que el paciente ha caminado, ¿no? Si la dilatación superficial es dolorosa a la marcha, hay evidentemente un obstáculo en la vena profunda. En caso de esto, de predicación doble, en caso de que el paciente tenga magnificación del sistema venoso, porque es probable que tenga una afectación de la parte vascular profunda en los pacientes. La prueba de Trendelenburg. Esta prueba consiste en que el paciente, evidentemente en posición vertical, lo vamos a visualizar la parte varicosa, y vamos a elevar el miembro hasta vaciar la extremidad completamente. Vamos a hacer una ligadura por debajo del callado de la safena interna y vamos a levantar al paciente de pie. Y vamos a visualizar durante los siguientes 30 segundos que hemos puesto al paciente de pie y vamos a encontrar las siguientes posibilidades, ¿no? Una vez que el paciente se ha parado, ¿no? Y encontramos, no sé si visualizan, ¿no? A ver, el primer resultado puede ser que una vez que el paciente está de pie, ¿no? Y está con la ligadura, evidentemente. Si si está colocada la ligadura y al quitar la compresión de la ligadura se llena rápidamente la extremidad, evidentemente hay una insuficiencia del callado del sistema safena interna, ¿no? La segunda posibilidad es que una vez que desligo al paciente, la magnificación del sistema venoso ni se incrementa ni se reduce, lo cual nos dice que existe una insuficiencia de perforantes y el callado está normal. Y en la tercera condición podría ocurrir que una vez que yo desligo al paciente, se magnifica el sistema varicoso y eso significa una insuficiencia de perforantes y también del callado de safena interna, ¿no? La prueba de Trendelenburg. Prueba de Gerson. Me hubiera gustado que estas pruebas hubieran sido pues, en presencial, pero bueno. La prueba de Gerson es una prueba que consiste en colocar la mano en la región inguinal por encima del callado de la safena interna
y hacemos que el paciente tosa. Y vamos a sentir la onda del pulso venoso sobre la extremidad, ¿no? Y significa pues que el callado no funciona o hay una insuficiencia valvular a ese nivel, ¿no? Otra condición importante, ¿cuáles son los signos de trombosis venosa profunda, ¿no? Y la trombosis venosa profunda es la presencia de un coágulo dentro del sistema venoso profundo. Evidentemente, el flujo sanguíneo en este sistema se reduce o es mínimo, produciendo un incremento de las presiones vasculares y generación de un edema, ¿no? Unilateral bastante doloroso. Entonces, ustedes ven un paciente que tiene una asimetría de las extremidades, una de ellas con edema y el edema es doloroso, podría haber algo de rubor o de coloración de la extremidad, es un indicador en primera instancia de trombosis venosa profunda. Entonces, es importante reconocer esta patología porque, digamos, tiene mucho riesgo potencial de complicar de manera aguda a un paciente generando un evento de tromboembolia pulmonar, ¿no? Aquí vemos algunas maniobras que nos permiten identificar el signo de trombosis venosa profunda también. Esta es la maniobra o prueba de Homans. En esta prueba de Homans lo que hacemos es al paciente en decúbito dorsal, hacemos que haya una flexión de la cadera y de la rodilla y hacemos una dorsiflexión del pie. Esa dorsiflexión del pie produce una elongación de los músculos gemelares y compresión del sistema venoso profundo, produciendo dolor en caso de pacientes que tienen evento trombótico, ¿no? Aquí tenemos la prueba o maniobra de Lowenberg. Consiste, se toma, se coloca tensiómetros en ambas extremidades, ¿no? De manera que elevamos la presión por encima de 100 mililitros de mercurio, ¿no? Si el paciente tiene mucho dolor en esa zona, no tolera presiones mayores a 180. En cambio, normalmente los pacientes que no tienen eventos trombóticos pueden tolerar fácilmente estos niveles de presión. Existe el signo de Pratt. El signo de Pratt o el signo de Orlow, en primer lugar el signo de Orlow es un dolor a la compresión de la masa muscular contra el plano óseo, que también se ve no solamente en trombosis venosa profunda, sino también en insuficiencia venosa vascular. Y el signo de Pratt, ¿no? Es un signo bastante característico, es una regurgitación venosa, ¿no? Generalmente 3 venas dilatadas o llamadas también venas centinelas en la parte pretibial. En la región pretibial también se puede en la zona del hueco popliteo, ¿no? Son indicativos de eventos trombóticos. Y estas dilataciones venosas no se desaparecen aun cuando el paciente eleva la extremidad a 45 grados. Vamos a también un signo de Pratt. Todos estos son signos de eventos de trombosis venosa profunda. El signo de Neuhoff, paciente en el decúbito dorsal o también colocado de rodillas en una silla, es la compresión del sistema muscular de los gemelos y generación de dolor intenso en esa zona, es también un evento o signo de trombosis venosa profunda, sobre todo en la vena posterior. Otra maniobra, o el signo de Rosenthal, el paciente en decúbito dorsal, hay una extensión, se hace una extensión pasiva del pie con la pierna en 50 grados, 50 grados. No hay dolor en esa zona, pero al momento de la flexión del pie, esa dorsiflexión con la palpación de la masa muscular gemelar, genera un evento de dolor intenso en eventos con trombosis. Este es el signo de Hollow, que consiste en la compresión de la masa muscular de la pantorrilla contra el plano óseo. También es un indicador de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, estos signos son muy importantes y la vemos frecuentemente en las áreas de emergencia, en el paciente que viene con edema unilateral doloroso y también como una complicación en las áreas hospitalarias, en el paciente que están postrados por diversas razones, ¿no? Ya sea posoperados o ya sea por el simple hecho de estar hospitalizados. Recordemos que el riesgo de hacer eventos trombóticos también por solamente estar acostado en una cama en más de 3 días
se incrementa exponencialmente ese riesgo, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener una trombosis venosa profunda? Uno, el cuadro más grave de todos es la tromboembolia pulmonar, que puede ser letal, ¿no? Es un evento trombótico, cuadro agudo de dolor torácico asociado a dificultad respiratoria, ¿no? Cianosis, tos con hemoptisis, ¿no? Y puede haber inestabilidad hemodinámica, hipotensión, shock, hipoxemia e insuficiencia respiratoria, ¿no? Otro evento de complicación es la famosa flegmasia alba, ¿no? Que es un edema mixto. El incremento de las presiones hidrostáticas a nivel vascular venoso puede también generar complicación de la parte linfática, produciendo un edema pálido generalmente magnificado, llamada también flegmasia alba. También hay que mencionar al famoso cerulia dolens, que viene a ser una complicación también de la parte arterial. Es decir, el edema venoso en una magnitud importante puede en algún momento generar también por gran presión, ¿no? Por una forma de síndrome compartimental, producir también compromiso del sistema arterial. Bueno, la isquemia arterial, la patología arterial, vamos a encontrar algunos acrónimos interesantes, ¿no? Una isquemia arterial llamada también en la 6P. Vamos a encontrar la pupa o dolor, la palidez cutánea, la ausencia de pulsos, parestesias, parálisis, evidentemente el paciente no puede movilizar los dedos y, bueno, puede quirotermia. También puede también, mencionarse de manera paralela otra 6P, la presencia de dolor o pain, pulso ausente, palidez, frialdad, parestesias y parálisis, ¿no? Es lo mismo. Otras causas de isquemia arterial agudo pueden ser bastante variados, ¿no? Pueden ser aterotrombóticas o embólicas, ¿no? Dentro de las embólicas tenemos los eventos de cardioembolia, ¿no? Es la mayor cantidad de casos, el 80% de ellos, ocurre en pacientes con arritmia, como por ejemplo la fibrilación auricular, disfunción grave del ventrículo izquierdo, enfermedad cardíaca valvular, ¿no? Por ejemplo, la endocarditis frecuentemente produce embolia séptica, por supuesto, ¿no? O un paciente posinfartado, un paciente con otras formas de arritmia, como taquicardia parasítica supraventricular, o los mixomas auriculares, por ejemplo, o mixomas ventriculares, que son tumoraciones intracardíacas que pues producen eventos cardioembólicos, ¿no? Otros eventos embólicos de tipo arterioarteriales, como los aneurismas de aorta, hacia la parte distal, ilíacos y popliteos, por ejemplo, ¿no? Iatrogénica, producido por procedimientos intervencionistas, ¿no? O la tromboembolia venosa por comunicación intraarticular, llamada también embolia paradójica, ¿no? Cuando existe un trombo del lado venoso que viaja a través de la vena cava, llega a la aurícula derecha y a través del foramen ovale pasan hacia la aurícula izquierda y de ahí a la circulación sistémica. También se llama embolia paradójica, ¿no? Etcétera. También puede haber eventos trombóticos locales, ¿no? Por una ruptura de placa treumatosa o accidente arteriosclerótico, estados de hipercoagulabilidad, que también fue muy frecuente, o un paciente que viene con shock cardiogénico e hipoperfusión, o traumatismos, o disección de una arteria espontáneamente o iatrogénica, ¿no? Bueno, aquí vemos una clasificación de la arteria insuficiencia arterial, lo que debemos hacer ante el manejo de una isquemia arterial, que es el tema de medicina interna. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, doctor. Ok, no hay tiempo para la segunda clase.